Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a seguir tratando a la función lambda, aunque yo sé que muchas personas de las que están viendo este video aún no cuentan con ella. Pues bien, en este canal te quiero hacer una introducción con varios ejercicios que ya hemos venido tratando con el uso de esta función lambda, y que por supuesto voy a dejar en el canal en una lista de reproducción cada vez que haga un video sobre esta función, para que tengas un bagaje en cuanto a la teoría y el funcionamiento de esta magnífica función, valga la redundancia, dentro de Excel para explorar todo su potencial. Vamos a ver un ejemplo a continuación bastante práctico de la función lambda a nivel recursivo, que sí sé y tengo plena seguridad de que se utilizan o se puede utilizar en muchos casos en la parte laboral para reemplazar textos que estamos buscando dentro de una celda y que se encuentren dentro de toda una lista de valores. Fíjate, te voy a explicar el ejercicio dentro de este documento de Excel. Tengo en esta columna de amarillo, fíjate, en esta columna de amarillo tengo un montón de texto no depurado. Es decir, fíjate, tengo acá escrito Excel hecho fácil sin tilde en la A, está en YouTube separado. Y aquí tengo Office 365, ya no es Office 365 sino Microsoft 365, es de Windows 10 escrito con letras. Esto es una cadena de prueba. PowerPoint separado, es de Office 365, ya no es Office 365 sino Microsoft 365. Tengo número 1 y número 2. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Fíjate, buscar patrones dentro del texto no depurado, por ejemplo aquí Excel hecho fácil, buscarlo dentro de esta columna llamada buscar. Fíjate, aquí está Excel hecho fácil tal cual como lo podemos encontrar dentro de esta oración, y está una corrección o una sugerencia para escribirlo de una mejor manera en esa celda. Es decir, Excel hecho fácil con tilde en la A. Entonces la idea es cambiar este fragmentico por este fragmentico, buscándolo dentro del patrón en la columna buscar. Fíjate, YouTube está separado, entonces tenemos aquí en la columna buscar YouTube separado y lo cambiamos por YouTube pegadito. Es decir, cambiamos este patrón que encontramos dentro de esta cadena de texto que está inmerso dentro de la cadena de texto, lo cambiamos en este caso por otro valor o por otra palabra que sugiera esta tabla en la columna cambiar. Fíjate, aquí dice Office 365, lo buscamos acá a ver si existe Office 365 y prácticamente me dice que ya no se llama Office 365, sino se llama Microsoft 365. Entonces cambiamos este fragmentico por Microsoft 365. Es de Windows 10, entonces buscamos si existe Windows 10 dentro de esta columna. Fíjate que aquí está y lo cambiamos por Windows 10. Fíjate, y así hacemos el resto con todos los valores que existen en la columna amarilla de texto no depurado. Fíjate, esto es una cadena de prueba. Buscamos si existe algún patrón de estos caracteres o de estas palabras dentro de esta columna. Y por supuesto, este no está, lo he colocado para que la función lo arroje tal cual cuando la construyamos se encuentra en la palabra original. Es decir, no hay ningún cambio al resultado que vamos a obtener como texto depurado al resultado de la función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate, muy sencillo. Voy a hacerlo paso a paso para que tú entiendas lo que va a hacer la función mediante el uso de lambda de manera recursiva, y posteriormente tejemos la función mediante el uso de lambda. Entonces, para resolver el ejercicio, fíjate, solo vamos a utilizar una función intermedia, una función llamada sustituir, la cual reemplaza, como la ayuda lo dice aquí a través del IntelliSense, reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena dada de texto dentro de la función. Fíjate, ¿qué me pide la función sustituir? Me pide un texto, entonces yo le paso el texto no depurado, ojo que este es el texto no depurado, y posteriormente en el segundo argumento llamado texto original le paso, por ejemplo, este valor de 1 que yo sé que no está ahí, y en el tercer argumento llamado texto nuevo le paso el reemplazo que tiene que dar. Fíjate, si yo evalúo esto con Enter, me devuelve la cadena tal cual como estaba de manera inicial, es decir, no la afectó. Ahora bien,
Si yo vuelvo y llamo a la función sustituir en un bucle continuo hasta agotar cada una de estas celdas y le digo en el texto nuevo, es decir, en el texto que yo quiero depurar o el que no está depurado, le paso el texto inmediatamente anterior y en el texto original vuelvo y detecto este patrón, fíjate, y lo cambio por el patrón que me dice cambiar y cierro la función y evalúo con Enter, vuelve y me arroja el mismo resultado. Si vuelvo y hago lo mismo, fíjate rápidamente aquí con la función sustituir, tomo el texto anterior y le digo busque el siguiente patrón que se encuentra acá. Voy a colocar esto aquí como relativo para que se vaya fijando y posteriormente, o para que se vaya moviendo, no fijando, en el texto nuevo, le coloco cámbielo por este, fíjate que evalúo con Enter y ahora sí lo cambia. Excel hecho fácil cambió este texto anterior por el texto nuevo según este patrón dado. Está en YouTube, si yo lo sigo arrastrando hacia abajo, fíjate que voy haciendo los cambios pertinentes. Por ejemplo, aquí Office 365 al no encontrarse en esta cadena, deja el texto tal cual como está. Si lo arrastro hacia abajo, fíjate que dice nuevamente lo mismo porque PowerPoint no está. Y si lo hago nuevamente hacia abajo, me dice Excel hecho fácil está en YouTube. Nuevamente no le hace ningún cambio porque Windows 10 no está. Pero si le hago aquí nuevamente un cambio, aquí sí dice Excel hecho fácil está en YouTube, pega YouTube porque YouTube está en la última cadena y ya sí está y devuelve el texto depurado. Entonces la función lo que tiene que hacer es devolver después de que termine de barrer cada una de estas celdas de manera iterativa con el uso de la función lambda, es devolver el retorno del último elemento que evaluó y devolver la cadena tal cual como estaba porque ya hizo la iteración por todos los patrones que puede buscar dentro de esta columna y los puede cambiar por sus valores correspondientes. Por tanto, cuando encuentre una celda vacía, en este caso, fíjate, si yo lo bajo aquí hacia abajo, pues me devuelve la misma cadena. Entonces, para no seguirlo repitiendo de manera iterativa y no nos vaya a arrojar un error de desbordamiento o un error de cálculo en la interfaz de usuario, simplemente cuando encuentre una celda vacía, pues prácticamente le digo que frene a la función o a la fórmula y me devuelva la última cadena transformada. Eso es lo que prácticamente vamos a hacer con el uso de la función lambda al reescribir una nueva función dentro de Excel, por ejemplo, que se llame sustituir textos en plural porque vamos a sustituir un texto por muchos textos para que los evalúe y luego la evaluamos dentro de este rango de celdas. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto que tengo por acá que ya habíamos hecho previamente y posteriormente voy a arrancar a construir mi función, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para comenzar? Fíjate, necesitamos a la función lambda. ¿Cómo opera esta función rápidamente? Fíjate, si yo en el primer parámetro o primer argumento, fíjate, le paso acá, por ejemplo, el valor, no sé, el valor de una variable que diga 1, fíjate, le paso el valor de 1 y posteriormente acá en el parámetro 2 le paso, o más bien, fíjate, le voy a pasar aquí el valor de x y posteriormente en el parámetro 2 le digo acá, páseme el valor de y y posteriormente dentro del parámetro 3 o cálculo le digo, tome a x y súmele el valor de y, es decir, aquí declaré un argumento. En el primer argumento de la función o parámetro declaré una variable llamada x y luego en el parámetro 2 declaré una nueva función denominada y en el parámetro 3, que ya no es parámetro sino cálculo, es el cálculo, ejerzo una suma de x más y de lo que yo pasé aquí anteriormente y retorno la función. Fíjate que al evaluar con Enter en este contexto prácticamente la función me retorna un error de cálculo porque no la he renombrado con el administrador de nombres. Pero si yo la selecciono, la copio con Control C, dejo esto de momento por acá y vengo aquí a la pestaña Fórmulas, nombres definidos, asignar nombres mediante el administrador de nombres y le coloco, por ejemplo, función 1. En este caso, fíjate, función 1 y pego esta función aquí de lambda, fíjate, y le doy clic en aceptar. Si yo llamo a la función 1, fíjate, a la función 1, abro paréntesis y en el primer argumento llamado x yo le paso 5 y posteriormente en el argumento y o segundo argumento que yo tejí acá con esta función le paso el valor de 10 y cierro la función y la evalúo con Enter, pues en el tercer argumento que era el cálculo que me decía sume 5 más 10, el retorno va a ser el valor de 15.
Fíjate, me devuelve el valor de 15. Así es como opera la función lambda. Es una función que me permite crear otras funciones mediante el diálogo administrador de nombres o asignación de nombres, en donde asigno el valor de esa expresión con esa fórmula y luego cuando la llame en la interfaz de usuario y le pase argumentos, ella va a operar como si fuese una función. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Fíjate, para cumplir el objetivo que te planteé hace un momento. Voy a llamar a la función lambda y voy a crear 3 argumentos. El primer argumento voy a crear 3 elementos o 3 variables dentro de 3 argumentos dentro de la función lambda. El primer argumento que tengo que crear es el que cargue al texto no depurado para ver qué es lo que yo tengo que depurar según estos valores de búsqueda y estos valores de cambio, para yo cambiar cada uno de los elementos. Entonces voy a crear, por ejemplo, una variable y le voy a colocar aquí b pequeña para que denote que es una variable dentro del primer argumento llamado parámetro. Y le voy a colocar texto no depurado, ¿listo? Para hacerla mucho más corta y no andar copiando todo bien grande a través de nombres complejos, ¿vale? Entonces, btnd es variable texto no depurado y va a hacer referencia a cada una de estas celdas cuando las evalúe a través de la función en cada una de estas celdas, ¿listo? Segundo argumento o segundo parámetro que yo le voy a pasar a la función, pues obviamente tengo que pasar una variable con el valor de la búsqueda, que en este caso son los elementos que se encuentren dentro de esta columna o dentro de este rango de celdas. Entonces voy a llamar aquí con una b pequeña variable buscar y le voy a colocar así, b pequeña, b grande, variable buscar. Y posteriormente un tercer parámetro o tercer argumento dentro de la función que vamos a crear, le voy a llamar por ejemplo variable cambiar, que en este caso hace referencia a cada una de estas celdas dentro de ese rango de celdas. Listo, le voy a dar coma y ahora sí voy a ejercer el cálculo de manera iterativa con el uso de la función lambda. Le voy a dar al enter para saltar a la siguiente línea y tenga esto un orden. Y seguidamente lo que voy a hacer es que voy a establecer un freno para la función. Recuerden, cuando nosotros utilizamos a lambda de manera recursiva, al igual que una función escrita en Visual Basic para aplicaciones, una función recursiva o iterativa es una función que se llama a ella misma un montón de veces y si nosotros no le ponemos un freno a la función o no establecemos un parámetro de control para que la función frene, pues ella va a seguir haciendo bucles de manera indefinida y nos va a arrojar un error en tiempo de desbordamiento si la programamos en Visual Basic para aplicaciones o bien un error de cálculo si nosotros la evaluamos desde la interfaz de usuario mediante el uso de lambda. Eso es lo que pasa. Entonces, primero lo que tú tienes que analizar es ponerle un freno a la función lambda de manera iterativa. ¿Qué freno podría ser, en este caso, para este ejemplo, qué podría ser un control de freno o qué control le podríamos colocar a la función para que frene? Fíjate, si vamos a estar iterando por cada uno de estos elementos que va a buscar, obviamente, entonces yo sé que toda esta columna tiene elementos a buscar. Cuando llegue a una fila que contenga un vacío o que no tenga nada, que es lo mismo, pues le digo frene, porque ¿para qué va a seguir dando vueltas la función en busca de más elementos de comparación a través de este ítem de buscar si no va a encontrar sino celdas vacías? Entonces, cuando llegue a una celda vacía, le digo frene y devuélvame el texto que hasta el momento ya tenga depurado. Es decir, el que se guarde en la variable texto no depurado, que la voy a ir reciclando en ciclo a través de los múltiples llamados que haga con la función. ¿Cómo hago esto? Con una decisión sí. Entonces llamo a la función sí, que es una prueba lógica, y le digo a la prueba lógica: si la variable buscar, que en este caso va a hacer referencia a cada una de estas celdas, una por ciclo, le digo, si variable buscar es igual a un vacío, entonces usted ya encontró, llegó al fin de la tabla de búsqueda y encontró un vacío. Por tanto, devuélvame el texto que hasta ahora tenga depurado o no tenga depurado. Es decir, el que voy a guardar dentro de esta variable texto no depurado. Entonces le digo, devuélvame el valor de la variable texto no depurado y listo. ¿Qué pasa si el valor de la variable buscar no es igual a vacío?
pues quiere decir que existen más elementos, es decir, todavía está iterando los elementos. Por tanto, le digo, ejecúteme otro cálculo con otro ciclo que continúe evaluando celdas siguientes hasta que por fin encuentre un vacío. Es decir, en el valor si falso sí voy a ejecutar el cálculo de la función lambda, que hasta el momento no le hemos puesto nombre. Entonces le voy a dar al enter, fíjate, y le voy a dar un montón de espacios. Y en este caso voy a llamar a la famosísima función let. ¿Qué es lo que hace la función let? Acortar expresiones dentro de una fórmula en Excel. Es decir, yo evalúo nombres con expresiones o valores dados dentro de la función let y después ejecuto un cálculo y con ese cálculo puedo obtener un resultado. Te lo explico de la siguiente manera, mira. En este primer argumento llamado nombre 1 voy a crear una variable de a y posteriormente a a le voy a asignar el valor de 1 más 1. Posteriormente en el nombre 2 yo le voy a colocar b. Y después en el cálculo o en el valor de la expresión de ese valor de ese nombre 2 le voy a colocar 2 por 2. Y seguidamente aquí en el cálculo o nombre 3, que puede ser cualquiera de las dos, voy a ejercer un cálculo que dígame cuánto es a más b. Y cierro la función y listo. Ahora, si yo sé que 1 más 1 es igual a 2 y se asigna el nombre a y 2 por 2 es 4 y se asigna el nombre b, entonces 2 más 4 me daría 6. Fíjate, si evalúo a let con F9 me da el valor de 6. Esa es la lógica de let. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear variables dentro de let o nombres nuevamente y le voy a asignar expresiones con funciones dentro de Excel. ¿Qué función voy a crear o qué nombre voy a crear para la función lambda? Fíjate, voy a crear un nuevo nombre que se vaya guardando en una variable de manera reciclada. Voy a pasarme este IntelliSense por acá. Que utilice, en este caso, a la variable del texto no depurado para que vaya y lo depure con una función sustituir para el primer elemento en la primera iteración. ¿Cómo hago esto? Fíjate, voy a colocar el nombre de esta variable para que se cargue la expresión siguiente. Voy a colocar variable texto no depurado, voy a colocarlo bien. Variable texto no depurado y le voy a asignar una expresión mediante el valor, mediante la función let a variable de texto no encontrado. Y le voy a decir, tú vas a tomar el retorno de la función sustituir, en donde vas a tomar el valor de la variable del texto no depurado y lo vas a buscar o vas a buscar el valor de la variable buscar que se encuentra cargado y almacenado dentro de esta celda, fíjate. Y lo va a reemplazar o lo va a cambiar por el valor que se encuentra dentro de esta otra celda, que va a ser la que se encuentre aquí al lado, que va a ser variable cambiar. Cuando haga ese cálculo, prácticamente con sustituir, se asigna el retorno a la función o al nombre btnd, que es variable de texto no encontrado, que es la misma que estamos llamando nuevamente con lambda. ¿Listo? Y se asigna ahí y se guarda para el cálculo de la función let. Ahora bien, si yo ya sé que yo hice en la primera iteración el cálculo con la variable buscar, que sería esta primera fila, ¿qué es lo que tengo que hacer para la segunda iteración después de comparar variable buscar y sea igual o más bien sea diferente a un vacío? Es decir, que no sea igual a un vacío. Quiere decir que existe un elemento por debajo para seguir comparando. Pero la variable buscar y la variable comparar siguen estando en el primer elemento. ¿Qué es lo que yo hago? Pues correrlas y se las asigno a ellas mismas mediante el mismo nombre que tengan dentro de la función lambda. Es decir, mediante la función let creo un nuevo nombre que se llame, por ejemplo, variable buscar, que es la misma que utilizamos dentro de lambda, para que se reasigne en un siguiente bucle un valor que yo dé en la expresión de la función let y se la asigne nuevamente a la variable buscar. ¿Y qué posibilidad o qué característica podemos utilizar dentro de Excel para que devuelva el elemento siguiente, dado un elemento inicial que pasa dentro de la celda? Fíjate, muy sencillo, utilizo a la función desref que corre a partir de una referencia de celda dada, la voy a pasar por acá ahora. A partir de una referencia de celda dada, corre un número de filas y un número de columnas a un alto y un ancho determinado. Es decir,
Si yo acá en esta referencia paso por ejemplo esta celda y le digo en las filas, muévase 3 filas hacia abajo, él va a hacer 1, 2 y 3 y me devuelve esta celda. Si le digo en columnas, muévase una columna a la derecha, entonces hace 1, 2 y 3 y se devuelve una columna a la derecha. Eso es lo que hace la función desref. Es prácticamente el funcionamiento o operación de esta función. Entonces, si en referencia yo le digo, mira, en el ciclo anterior yo estaba apuntando a esta celda que tenemos cargada dentro de la variable buscar. Pues fíjate, muy sencillo. Le paso a la variable buscar y le digo, muévase una fila hacia abajo, es decir, a la siguiente, para que busque si hay un elemento o no y pase esta comparación. Y le digo, muévase un elemento hacia abajo y 0 filas a la izquierda o a la derecha, es decir, en el argumento columnas le paso el valor de 0. Y posteriormente, haga este cálculo con desref, me devuelve una referencia de celda que es cargada nuevamente dentro de este nombre o dentro de esta variable que se carga nuevamente dentro de la función lambda. Ahora bien, ¿cómo hacemos para la variable columna? Si ya bajamos una celda a la variable buscar, pues nos toca también bajar una celda a la variable cambiar. Entonces creamos un nuevo nombre mediante let y le decimos, usted se va a llamar variable cambiar que tiene el mismo nombre dentro de lambda y le va a asignar el valor de desref, en donde vamos a mover a partir de la referencia de celda variable cambiar una fila hacia abajo, 0 columnas a la izquierda o a la derecha y pare de contar. Ahora sí, desarrollamos nuestro cálculo. ¿Cuál es nuestro cálculo? Pues el llamado nuevamente de esta función. Es decir, volvemos recurrente e iterativa a la función. Voy a dar al enter para saltar hacia abajo y voy a llamar nuevamente la función. ¿Qué les parece si a esta función le llamamos, por ejemplo, sustituir textos 1 o sustituir textos? ¿Por qué no sustituir texto en plural, en singular? Porque no vamos a sustituir el valor de un texto en esta cadena, sino muchos valores comparados en esta columna para que devuelva múltiples valores. Es decir, en este caso Excel hecho fácil se encuentra en esta celda y lo cambia por esta, y YouTube se encuentra, por ejemplo, en esta última celda y lo cambia por esta otra. Entonces, por eso le podemos llamar a la función sustituir textos o sustituir textos 1, por ejemplo, porque te voy a plantear dos soluciones. Entonces, si yo a la función, esta función mediante el cuadro de nombres la llamo, por ejemplo, sustituir textos 1 y nuevamente la llamo y la abro, fíjate que ella tiene 3 variables de entrada. Tiene la variable del texto no depurado, la variable de buscar y la variable de cambiar, el texto que va a cambiar. Si yo vuelvo y la llamo, tengo que pasárselos o tengo que introducírselos dentro de la función para que siga iterando. ¿Cuál es el valor que contiene el primer argumento llamado variable de texto no encontrado, que ya se encuentra transformado? Fíjate, lo tiene la función let mediante el nombre de esa misma variable llamada variable del texto no depurado, que es una sustitución previa mediante las celdas de variable buscar y variable cambiar y ella misma para que se recargue dentro de la función let o se reasigne dentro de la función let. Por tanto, es válido volver a llamarla variable texto no depurado y pasarla dentro de la función, y como la función let también tiene dos expresiones que cargan el cambio de la celda donde estoy haciendo la búsqueda a una celda siguiente y las cargan dentro de variable buscar y variable cambiar, pues simplemente aquí está esperando dentro de esta función a la variable buscar, yo se la paso, y dentro de la última a variable cambiar, pues también se la paso porque está aquí modificada por la función let, y posteriormente cierro a la función sustituir textos 1, que sería esta función, con este paréntesis cierro a la función let, posteriormente con el paréntesis rojo cierro a la función sí y posteriormente con el paréntesis negro cierro a la función lambda. Es una función en toda regla recursiva e itera sobre ella misma hasta encontrar un freno cuando no encuentre más elementos dentro de la tabla de patrones que necesito cambiar. Fíjate, si la copio con control C y la evalúo acá con enter, me va a arrojar un error de cálculo porque todavía no la tiene asignada el administrador de nombres.
Recuerden, se llama sustituir textos 1. Por tanto, si yo vengo acá al diálogo de asignar nombre y le coloco, por ejemplo, sustituir textos 1, tal cual como la llamamos, sustituir textos 1, por ejemplo, y acá en donde dice se refiere a, pego el resultado de la fórmula y en el ámbito lo dejo en el ámbito del libro, fíjate y le doy clic en aceptar. ¿Qué creen cuando la evalúe? Voy a colocar aquí sustituir textos 1, abro paréntesis y le paso 3 argumentos. Primer argumento de la función, el texto no depurado. Segundo argumento de la función, aquí a la variable buscar, la fijo con F4 porque al arrastrarla hacia abajo, quiero que cada una de estas evaluaciones siempre arranque con la primera. Y luego en la variable cambiar le paso esta referencia de celda y la fijo con F4 para que estas fórmulas o estos textos al arrastrar la fórmula hacia abajo o la función también evalúe desde esta primera posición. Evalúo con Enter y fíjate lo que me dice. Excel hecho fácil sin tilde, lo cambia con tilde. YouTube, que está en este caso con un espacio, lo quita sin espacio o lo pone sin espacio. ¿Listo? Si la bajo, en la celda contigua me dice Office 365, ya es Microsoft 365, es de Windows 10, dice Windows 10. Ahora si la bajo, fíjate, esto es una cadena de prueba. Esto es una cadena de prueba, la deja tal cual como está. Si la bajo, fíjate que dice PowerPoint separado, PowerPoint pegadito es de Office 365, aquí dice Microsoft 365. Y aquí abajito me dice número 1 y número 2, número 1 y número 2 cambiados según los parámetros de búsqueda que le di dentro de la fórmula. Ahora bien, otra manera de hacerlo, ya para ir terminando, es utilizando directamente el cálculo sin el uso de la función LED. Es decir, la vamos a hacer iterativa o la vamos a hacer recurrente, que ella se haga de manera que se llame a ella misma hasta que acabe o agote las celdas, pero sin utilizar a la función LED para que reasigne nombres de manera integrada dentro de la fórmula. Entonces, tiene el mismo cuerpo de la función anterior. Vamos a reciclarla. La voy a copiar con Control C y vamos a reescribir una nueva. La voy a pegar aquí con Control V. Voy a eliminar esto y fíjate qué pasa si yo la paso directamente. Es decir, tengo dentro de la función lambda el cálculo o parámetro número 1, que sería el parámetro o argumento dentro de la función, el argumento número 2, el argumento número 3 que corresponden a variable texto no depurado, variable buscar, variable cambiar, y en el cálculo establezco la prueba lógica mediante el uso de la función sí para que ponga un freno. Si la variable buscar se acaba, en este caso llega a un vacío, me devuelve la variable de texto no depurado, es decir, lo que tenga depurado hasta el momento, si es igual a vacío. Pero si tiene más elementos que buscar o que barrer, pues que siga iterando. Entonces ahí es donde voy a llamar nuevamente a la función. Vamos a colocarle otro nombre, por ejemplo, que se llame sustituir texto, no 1, sino que se llame sustituir texto 2. Vamos a crear una nueva función mediante lambda y posteriormente le voy a pasar. Suponga que ahora está toda esta fórmula o toda esta función mediante lambda se va a llamar sustituir texto 2 y aquí le voy a colocar variable de texto no depurado, variable buscar y variable cambiar. Entonces tengo que pasárselos nuevamente dentro de la fórmula o dentro de la función que voy a crear con el administrador de nombres. ¿Cómo lo hago? Fíjate, aquí en variable de texto no depurado utilizo directamente a la función sustituir. Es decir, llamo a sustituir, que es una función de Excel que te expliqué al principio cómo operaba, y dentro del texto le paso la variable del texto no depurado. Es decir, variable del texto no depurado, vamos a colocarla bien, variable texto no depurado, y posteriormente en el texto original le digo busque el valor de la variable buscar, que en este caso es V y B grande, y posteriormente en el texto o en el tercer argumento le digo devuélvame la variable buscar en el texto nuevo de la función sustituir. Le digo BC, cierro a la función sustituir y esto se va a pasar en una nueva iteración dentro de la variable del texto no depurado mediante el nombre o el llamado de manera recurrente o reiterativa de la función sustituir texto 2. Ahora me falta llenar este argumento y este otro argumento, que sería variable buscar y variable cambiar, que vamos a recorrer de manera iterativa. Pues muy sencillo, fíjate, utilizo nuevamente a desref y le digo utilícese a ella misma, variable buscar, córrela una fila hacia abajo, 0 columnas a la derecha, 0 columnas a la izquierda,
Y dentro de variable cambiar, le digo llame nuevamente a thisRef, utilice a la variable cambiar, muévala una fila hacia abajo, 0 columnas a la izquierda o a la derecha, cierro las funciones, es decir, cierro a thisRef, cierro a sustituir, cierro a la función sí, cierro a la función lambda, la copio con control C, fíjate, se llama sustituir textos 2, la evalúo con enter, me devuelve un error de cálculo porque todavía no la he renombrado, llamo aquí a la asignación de nombres y le digo sustituir textos 2 y la cambio acá, en este caso, por la fórmula que acabamos de copiar, la dejo en el ámbito del libro, le doy clic en aceptar y ya está. Si yo elimino esto, fíjate, o más bien vamos a hacer aquí una pequeña copia, o dejémoslo aquí, vamos a eliminarlo y vamos nuevamente a llamar sustituir textos, pero no llamamos al 1, sino a la segunda función que acabamos de crear, que también tiene 3 argumentos, y le pasamos el texto no depurado, y nuevamente le decimos acá, mira, este es el que tienes que buscar, lo fijo con F4, y luego le paso el texto cambiar, lo fijo con F4, evalúo con enter, fíjate que también ejerce el mismo resultado. Es decir, Excel hecho fácil ahora tiene tilde y YouTube está pegado. Si la arrastro hacia abajo, hace exactamente lo mismo y sin ningún problema. De una manera reiterativa, es decir, de una manera recurrente o recursiva utilizando a la función lambda. Bien, mis amigos, espero que este tutorial les haya gustado. Tercer tutorial del uso de la función lambda, una función que la verdad deja muchísimo potencial al Excel para hacer cálculos que involucren ciclos a través de una función, pero tenemos que saberlas escribir y para ello hay que aprenderla a usar. Si tienes alguna pregunta, por favor, en la caja de comentarios yo te la respondo en video y recuerden, al correo electrónico no respondo preguntas, las respondo directamente en las que me hacen en la caja de comentarios de los videos del canal. Yo casi no reviso el correo electrónico, son los comentarios que me dejan en los videos. Bien, amigos, entonces para no hacer el tutorial más largo, por favor regálame un like. Totea ese botón de like de este video, por favor te lo pido, déjame un comentario en la cajita de comentarios de este video en el canal más abajito, anímate, tómate un segundito y escríbelo y como digo siempre, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.